Ahora nos vamos a referir, vamos a hacer un punto previo del desprestigio de las Fuerzas Armadas que tenemos, que el monseñor que en el inicio de la procesión de la Virgen de la Pastora, de la Divina Pastora, pidió que ningún miembro de la Fuerza Armada, en especial la Guardia Nacional, que siempre lo había hecho, se atreviera a tocar o cargar a la Virgen. Eso demuestra el deterioro que hay dentro de la Fuerza Armada, que dejó de ser lo que era, y por eso ya ustedes no pueden seguir invocando o pensando que esa Fuerza Armada destruida, inutilizada, incapaz, que solo roba como Alibaba y los 40 ladrones, va a hacer algo por la patria. Esto sirve de pie también para hablar de la situación de la iglesia, muy triste. Los prelados en Venezuela, incluyendo ese monseñor Padrón, han hablado muy duro de la situación en Venezuela, han reclamado muy duro al gobierno no haber cumplido los acuerdos, pero una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo monta. En este caso una cosa es lo que piensan los prelados que están en la candela con el Vaticano. Lamentablemente el Vaticano se prestó mandando el nuncio apostólico al show que hizo Maduro en el TCJ. En la memoria y cuenta había un nuncio apostólico, representante, decano del cuerpo diplomático, como se les menciona siempre, incluso aplaudiendo las palabras de Maduro. Es triste, aquí se evidencia que la iglesia tiene una posición y un partido, desconociendo incluso la situación de sus propios prelados, obispos y cardenales, que abogan por una situación distinta, pero el Vaticano piensa otra cosa. Ya sabemos que Francisco y el cardenal del secretario de Francisco, que es muy amigo de Maduro, tienen una posición clara respecto a Venezuela. Creo que va a volverse a dar el diálogo. Creo que es eso, vamos andando y la iglesia va a volver a meter la mano. Más con show, y ahora nos vamos, ya hablamos de la situación lamentable de la iglesia, vamos a hablar de la situación de la oposición antigua venezolana. La MUD, Asamblea Nacional, dejó de existir. Capriles tuvo su audiencia en Contraloría, obviamente lo van a inhabilitar. Falcón quiere lanzarse, pero la movida magistral del gobierno fue no solo haber logrado la disminución de la Asamblea Nacional, incluso la falta de nombramiento de aquellos rectores en diciembre, sino que ya Rosales descaradamente se presentó en el mismo día o el día posterior del que habían detenido a aquel diputado de la Asamblea Nacional y a 3 más dirigente de Voluntad Popular, tanto en Zulia como en Bolívar, y Manuel Rosales hace este triste show. Fue gente, metieron todo, Arias Cárdenas le dio dinero, Chuo se trasladó hasta allá, llenaron la calle, pero es triste porque en el momento en que está sufriendo la Asamblea Nacional y la oposición está siendo víctima de embates, María Corina, el caso de Capriles, si lo vemos como lo dice la oposición, porque para mí ellos no son oposición, ellos cohabitan y son cooperantes. Pero vamos a asumir todo lo que la gente reclama, de que no hay unidad y que nosotros desde el exterior deberíamos pedir unidad y no otra cosa. Lamentablemente ya ven, es una realidad, no es que tengan que pagarle a nadie. La misma oposición en Venezuela es un desastre. Entonces cuando está sucediendo esto, que todos deberían levantarse una sola voz a pedir algo, sale Rosales a hacer un meeting que mereció incluso que Maduro lo felicitara desde el TCJ. O sea, más infeliz la situación de Manuel Rosales, de Chuo Torrealba, no puede ser, es imposible. Y llama la atención de que nadie en la oposición ha preguntado por el cronograma electoral, que ya esta fecha va retrasado, lo que quiere decir que no va a haber elecciones regionales en el primer semestre, como dijo Tibisay, sentada, por cierto, a su regreso de Miami, al lado de Nicolás Maduro. Pero entonces usted ve y se mete en la página de aporrea.org, o se mete con la gente de Marea Socialista y ve un debate que se genera del lado de los chavistas clamando por unas elecciones, clamando por un relevo entre los chavistas de la situación de que ya no soportan a Maduro. Entonces se ve que ya, como lo dijimos en nuestro primer programa del año, la oposición dejó de existir. Para mí, MUD y Asamblea, ya lo vieron, la van a ignorar. Eso durante un año de que le iban a cerrar, ahora es menos. Incluso ahora se dan el tupé de decir de que Borges no es el presidente, porque ya el TCJ dice que están desacato y siguen dejando a Henry para que siga existiendo ese conflicto. La asamblea no la van a cerrar, no van a llegar a los militares, no va a llegar una turba del pueblo a meterlos presos. La asamblea va a durar todo el 2017 y el 2018. Tengan eso claro. La transición y el mensaje, uniendo segmento 1 con 2, queda claro. El gobierno, con todo este pulso que está haciendo, en un muy buen manejo de la política y de las limitaciones que tiene, el pulso del gobierno simplemente es decirle a los chavistas descontentos que vengan a la mesa a hablar conmigo para que hagamos una transición entre hermanos.
como lo habíamos dicho el año pasado, que el TCJ y todos se iban a prestar para que en abril o mayo Maduro ponga su renuncia, queden como salvadores de la patria lo que lo hacen y sigan los chavistas hasta el 2019. Sigo pensando en esa tesis, los acontecimientos dinámicos, Trump, muerte de Fidel, todo este tipo de situaciones nos está llevando a una situación que en el fondo parece que cambiara de forma, pero el fondo se mantiene. Una transición entre chavistas. Y tan es así que en Twitter muchos, incluso incluyéndome, retuiteamos la presunta detención de Alcalá y de Miguel Rodríguez Torres, y hoy estaba comiéndose hasta una empanada en Cumaná, dando gracias a los seguidores, y no pasó más nada. Metieron preso a Baduel, mandaron el mensaje, militares, centauros, hijos de Chávez, ministros de Chávez, descontentos con Maduro, vamos a sentarnos porque todos somos de la misma familia chavista y vamos entre nosotros a hacer una transición armoniosa y en paz sin que la oposición llegue. Ese es el mensaje y quedó claro. Todo lo que estamos viendo hoy es un mensaje en el cual la situación de Venezuela perdurará a lo largo del 2017 y llegaremos al 2018 a unas elecciones donde el candidato a la oposición será, por inhabilitación de todo el mundo, Manuel Rosales. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por